Sigamos aquí entonces, ¿no? Estamos aprendiendo esto, mira. Entonces la idea en Hechos, ahí vamos a aprender la idea esa en Hechos 2:24. Dice en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, pero lo levantó librándolo, dice, o sea, sueltos los dolores de la muerte. ¿Te fijas? Fíjate, dice, al cual Dios levantó, sueltos los que, dice, mucha atención ahí, los que, los dolores, ¿viste ahí? Entonces lo levantó. Entonces te fijas que cuando dice al cual Dios levantó, quiere decir que Dios lo resucitó. Al cual Dios resucitó. Al cual Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte. Entonces Jesús, mira, estaba sufriendo dolores. Este es un segundo versículo como prueba. Estamos viendo, y de hecho con Mateo 11:40 es una bomba muy fuerte Mateo 11:40. ¿Por qué? Porque Jesús dijo eso y sabemos que Jesús no mintió, según dice 1 Pedro 2:22. Entonces el maestro nos enseñó en Mateo 11:40 que estaría él en el corazón de la tierra, estaría sufriendo. Entonces aquí en Hechos 2:24 dice que Dios lo levantó, lo resucitó, suelto los dolores de la muerte, o sea que estaba sufriendo dolores. Ahora, ¿cómo podemos saber que estaba sufriendo dolores y en el Hades? Porque a lo mejor pudiéramos pensar que estaba sufriendo dolores en la cruz. No, porque ahí dice, en Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, pon tu vista ahí en el versículo, dice, al cual Dios levantó, y ese levantó resucitó, al cual Dios resucitó librándolo de los dolores de la muerte, ¿ves? Al cual Dios resucitó, esa palabra sueltos quiere decir librándolo. Puedes ver la Biblia, la nueva versión internacional, dice librándolo. Hay otras Biblias, mira, te voy a dar otros ejemplos de Biblias. En Hechos 2:24 la palabra sueltos quiere decir librándolo. Tú puedes ver la Biblia Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana 1995, la Biblia al día y la Biblia nueva versión internacional te enseñan que eso suelto los dolores de la muerte, quiere decir librándolo de los dolores de la muerte. Y ahí no está hablando de cuando Jesús estaba en la cruz, de que fue librado de los dolores de la cruz, porque en Hechos 2:24 dice que al cual Dios levantó o resucitó. Levantar quiere decir resucitó. Entonces está hablando de la resurrección de Jesús, no está hablando de cuando estaba en la cruz, ¿ves? Está hablando del tiempo de la resurrección. ¿Y cuándo fue el tiempo de la resurrección? ¿El primer día? No, el primer día fue cuando fue crucificado Jesús. El tercer día es cuando Jesús fue resucitado, y ahí es cuando fue librado de los dolores de la muerte, porque Jesús estaba en el Hades. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús estaba en el Hades? Sigue leyendo aquí, mira, Hechos 2. Hechos 2. Pero en el versículo 25, nos vamos a ir rápido, mira. Está hablando en el 24, está hablando de que el Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte. Entonces lo resucitó, o sea, liberándolo de los dolores. Entonces en el 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Ahora mira el verso 27, vamos a saber dónde estaba Jesús, cuando fue resucitado, levantado, librándolo de los dolores de la muerte. ¿Dónde estaría Jesús? Estaría en la cruz, ¿no? Porque al resucitar fue al tercer día, así que ya no estaba en la cruz Jesús, o sea, su cuerpo fue quitado de la cruz, puesto en el sepulcro, y su espíritu o su alma también descendieron al Hades, al corazón de la tierra, y se cumplió la escritura que Jesús dijo, que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. Jesús dijo, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí. ¿Ves? Tiene que cumplirse. Entonces, mira, dice, para comprobar que Jesús fue resucitado y que estaba en el Hades, mira, el verso 24 decía que fue levantado, suelto los dolores, pero mira el 27, dice, porque no dejarás mi alma, dice, porque no dejarás mi alma. ¿En dónde dice? ¿En dónde estaba? No dice en la cruz, dice en el Hades. Quiere decir que el alma de Jesús estaba en el Hades y fue resucitado del Hades, o sea, fue sacado del Hades, su alma, y su cuerpo pues estaba en la tumba. Entonces, como está hablando de la resurrección de Jesús aquí, en esta parte del capítulo 2 de Hechos, está hablando de la resurrección de Cristo, está hablando de la resurrección de Cristo.
Entonces está hablando de que su alma no fue dejada en el Hades. Y está hablando de que fue resucitado, suelto los dolores. Entonces, ¿cuáles dolores? Pues los que estaba sufriendo su alma en el Hades. ¿Te fijas? ¿Y cómo te doy otra prueba para demostrarte que está hablando de la resurrección y de que su alma no fue dejada en el Hades? Mira, solamente lee el versículo 31. Mira el versículo 31, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Ves? Está hablando de la resurrección de ¿quién? De Cristo. Pero ¿en qué consiste la resurrección de Cristo? Mira. Dice que su alma, o sea, la resurrección de Cristo, dice que su alma no fue dejada, ¿dónde? Dice, en el Hades, ¿ves? Entonces cuando dice Hechos 2.24 que fue levantado, librándolo, suelto los dolores de la muerte, está hablando de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades. O sea, estaba en dolores su alma, estaba sufriendo los dolores y estaba en el Hades. ¿Te fijas? Entonces está hablando de eso. Sigamos aprendiendo. Te voy a dejar masticar un ratito, te voy a dejar meditar un poquito más ahí esto. Sigues, de hecho esta enseñanza, mira, escúchala y vuelve a escuchar por segunda vez. Porque vas a aprender otra cosa diferente cada vez que la escuches. Vuelve a escuchar y vuelve a escuchar todas las enseñanzas que veas que yo te he puesto ahí a la mano para que estudies. Vuélvelas a escuchar, es muy importante que las estés escuchando. Te voy a dejar masticar un ratito este asunto. Entonces mira, ahora te voy a llevar a los salmos, te voy a llevar ahora otra vez, de regreso a los salmos. Y te voy a volver a recordar por tercera vez, mira, Lucas 24:44. Lucas 24:44. ¿Te acuerdas? Dice, y les dijo, porque Jesús les habló, y tenemos que estar bien seguros que Jesús les habló de que en los salmos está escrito de él, de que en los profetas, así como en Jonás, está escrito de él, de que en la ley de Moisés, así como cuando se habló del Cordero de la Pascua, que fue sacrificado, apuntaba al Cristo y estaba escrito de Jesús ahí. Obviamente yo me acuerdo que la primera vez que leí la Biblia, yo leía, y cuando leía que decía Jesús, decía eso, que en la ley de Moisés está escrito de mí, en los profetas y en los salmos. Me acuerdo que la primera vez que leí los salmos yo buscaba, ¿y dónde está escrito de Jesús? Porque yo esperaba que dijera Jesús Nazareno ahí, o que dijera Jesús el Galileo, ¿no? O Jesucristo. Yo buscaba así lo buscaba en los salmos. Pero resulta que está escrito en misterio, pues. Está escrito en misterio, no es una cosa que cualquier ojo lo puede entender. Por eso en 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego dice en el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, ¿ves? Entonces a nosotros, por el Espíritu que fue enviado del cielo a nosotros, entonces Dios nos revela cosas, nos enseña cosas, quiere decir. Entonces, Dios nos enseña que ahí se refiere a tal persona. Por ejemplo, mira, al principio, como te digo, leía los salmos y yo buscaba que dijera Jesucristo ahí, así clarito. Pero fíjate, el mismo Jesús dijo, en la ley de Moisés está escrito de mí. Y en la ley de Moisés no dice Jesucristo, no dice así. Tienes que entenderlo por revelación, que el Cordero que quita el pecado del mundo es Jesús, y no apuntaba solamente al Cordero de la Pascua allá con Moisés. Ese no limpiaba completamente el pecado del mundo. Él solamente cubría los pecados. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dijo en los salmos está escrito de mí, yo esperaba buscar ahí que dijera Jesucristo esto y esto y esto otro. Pero no dice así, o sea que tienes que entenderlo por revelación. Cuando Jesús dijo, y en los profetas está escrito de mí, yo esperaba que dijera ahí en Jonás, ahí que dijera Jesucristo estaba en el vientre del gran pez, y no dice así tampoco. Pero, no, mira, fíjate, no dice, pero te lo está dando a entender por revelación, por conocimiento en misterio, te lo va a entender el Espíritu. ¿Te fijas? Porque acuérdate que Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces, si Jesús lo dijo, quiere decir que se refería a Jesús, esa parte de Jonás. O sea, no era tan solo a Jonás, sino que aplicaba a un misterio oculto que sucedió con el Espíritu de Jesús cuando descendió al Hades. ¿Ves? Y sabemos que sí descendió porque Pablo nos los confirmó en Efesios 4:9, cuando dice que el que subió es el mismo que también descendió. ¿Te acuerdas? Bueno, en el 10 dice eso, el que descendió es el mismo que también subió.
Pero en Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Entonces Jesús descendió, ¿te fijas? Y Jesús dijo en los Salmos, está escrito de mí. Obviamente está escrito en misterio, pero el Espíritu Santo nos revela los misterios, las cosas que ojo no vio. Fíjate, ni los judíos no encontraban a Jesús en la Escritura. Y Jesús les dijo, si creyesen a Moisés, creerían en mí porque Moisés escribió de mí. Entonces ni los mismos judíos encontraban a Jesucristo en las Escrituras, porque tenían que encontrarlo por revelación, por entendimiento, no por leer ahí Jesucristo. No, ellos creían que iba a decir ahí Jesús, el hijo del carpintero, y hijo de María, hijo de... y que pensaban que decir clarito, y de Nazaret, y bla, bla, o sea, tenían que escudriñar, ¿ves? Entonces nosotros ya sabemos, mira, Lucas 24:44. A leer, mira, vamos a leer, porque hay que estudiar y aprender, no nomás predicar. Si te sigo hablando y hablando sin versículos, es predicación. Mira, dice, y les dijo, aquí, ahora sí lo estoy leyendo, aquí nunca me lo sé de memoria. Entonces, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Dice que era necesario que se cumpliese, dice, todo lo que está escrito de mí, dice Jesús. Dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, si Jesús dijo que está escrito de él en los salmos, en la ley de Moisés y en los profetas, fíjate, es verdad que está escrito de él. Solamente que no está escrito así de que Jesucristo pasó esto y esto y esto. No dice así. Tienes que entenderlo por revelación, que cuando decía el Cordero, se refiere a Jesús. Entonces, mira, ahora vamos a los salmos. A Salmo 71:20, que ya lo vimos, pero ahora, mira, lo vimos anteriormente, aprendiendo de que Jesús estuvo en el abismo. Pero ahora lo vamos a ver de que estuvo en el abismo, pero estuvo en angustias, o sea, sufriendo. ¿Te acuerdas que en Jonás 2:2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová? ¿Te acuerdas? Y él me oyó, ¿te acuerdas? Entonces, aquí en Salmo 71:20 aplica a Jesús y vamos a ver que también estaba en angustias. O sea, es otro versículo más que te comprueba que Jesús estuvo en los abismos de la tierra, pero en angustias. Sigamos aprendiendo aquí, mira, vamos a verlo.